Bienvenidos a Vení que te leo, un podcast dedicado a los libros, las novedades editoriales, el chismecito literario y todo lo relacionado con nuestro hobby favorito, la lectura. Yo soy su anfitriona, Andrea, y si disfrutas de leer como mero entretenimiento o como una actividad más intelectual para reflexionar, para conocer el mundo que nos rodea, este es tu lugar ideal. Vení que te leo. Hay un tema del que quiero hablar hace bastante, pero creo que tengo que hacer algunas otras explicaciones antes, y para que ese episodio en específico no sea demasiado largo, voy a dedicarme a explicarlo a partir de ahora. Y es un tema sobre el que he visto mucha confusión en redes sociales. Me refiero a los géneros literarios, géneros de ficción y géneros editoriales. Obviamente estas tres cosas son diferentes. Tenemos que entender que los libros, ya sean de literatura o comerciales o de no ficción, son discursos, son textos y están elaborados para enviar un mensaje. Teniendo esto en cuenta, los géneros literarios a grandes rasgos, y esto es algo que ha evolucionado a lo largo de la historia, actualmente son tres: el género dramático, el género lírico y el género narrativo. El género dramático se divide en subgéneros como la comedia, la tragedia y la tragicomedia. También el entremés y otros géneros como de teatro, pero más cortos. El género dramático es en sí el género de teatro. Es un texto que está compuesto como un guión, no tiene mucha narración, tiene descripciones de escenografías, tiene muchísimos diálogos y está más que nada escrito para ser representado. O sea, es un género literario que podemos decir que está incompleto porque le hace falta la dramatización. En cuanto al género lírico o género poético, tiene muchísimos subgéneros como el soneto, la canción, la oda. Es uno de los primeros géneros literarios y de hecho antes se le conoce justamente como el género lírico o poético, en específico lírico, porque nació en forma de canciones y justamente se le llamaba lírica porque se tocaba con una lira. Igual había otro tipo de composiciones poéticas llamadas jámbicas que se tocaban con el jambo, que eran dos tipos de instrumentos musicales. De acuerdo al instrumento se le llamaba a la canción o poema. Y en ese momento, por ejemplo, en la antigua Grecia, este género no estaba tan enfocado en la rima, sino en el ritmo. Tenía que tener un ritmo, porque justamente como les dije eran canciones. Ahora está más enfocado en la rima, pero no tanto, porque existen poemas que se les llama forma libre o métrica libre, en el cual de hecho no tienen ni una extensión determinada ni una rima determinada. La verdad a mí esos no me gustan, yo suelo preferir que tengan forma. En los sonetos sí es un poema de una extensión determinada, de una cantidad de versos, igual que los himnos, que son tipos de poemas, nacieron como poesía, las odas, las elegías, etc. Hay, como dije, muchísimos subgéneros dentro de lo que es la poesía o el género lírico. Y el último es el género narrativo. Este género se caracteriza por ser una evolución de lo que era la epopeya, que era un tipo de poema, pero más bien de naturaleza narrativa. O sea, que contaba sucesos y que necesitaba la figura de un narrador. De la épica o epopeya, de los más famosos son la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio o el Cantar del Miocid de compositor anónimo. Son himnos extensos, grandes poemas épicos o poemas narrativos que los cantaban los juglares a lo largo de los pueblos y después en un momento se recopiló una versión final. Evolucionaron de las epopeyas o poemas épicos, grandes poemas épicos, a lo que eran los cantares de gesta, que sería el cantar del Miocid. O sea, cantaban las gestas de héroes. Supongo que eso es lo que se devino en lo que fueron las novelas de caballería, pero de ese tema de las novelas de caballería vamos a hablar en algún otro episodio.
Esos, como dije, a grandes rasgos son los géneros literarios, y estos géneros están más bien divididos por la forma. Después podemos hablar de los géneros que se dividen por temáticas. Pero no solo hablamos de literatura, ya que actualmente hay muchísimos tipos de libros, por ejemplo, que se publican. Y podemos hablar de dos grandes géneros de publicación, no géneros editoriales, pero sí géneros de publicación, que son la ficción y la no ficción. La ficción se caracteriza por contar hechos que no son reales o que mezclan realidad con imaginación del autor, mientras que el no ficción tiene más que ver con lo pragmático, con el mundo empírico, o sea, pueden ser con vivencias como la biografía, la autobiografía, con reflexiones como los escritos filosóficos, los ensayos, o con textos expositivos como los manuales escolares o los libros de historia, los libros que cuentan cosas que pasaron, los libros de lengua, etc. Dentro de lo que es el género de ficción hay dos tipos muy grandes, que son la ficción realista y la ficción especulativa. La ficción realista se refiere a hechos que, si bien son inventados o son imaginados, están más cercanos a lo que es la vida cotidiana, cosas que podemos creer. En realidad, todo tipo de ficción tiene que hacer un pacto con el lector, tiene que otorgarle verosimilitud y un punto de vista homogéneo. Pero como dije, la ficción realista es algo más bien cotidiano que podría pasarle a cualquiera. Nosotros podemos encontrarnos con historias de ficción que bien no podrían pasarle a nadie, a pesar de que son creíbles porque hacen un pacto de verosimilitud o pacto lector. Y la ficción especulativa es esto que es increíble, que cuenta hechos que no es imposible que sucedan en la vida real, por más que el modo de contarlos sea creíble. Esto va un poco de la mano con lo que son los géneros editoriales, pero ya voy a hablar al respecto. Y es una división más que nada respecto al contenido. Hablando de la forma, pero más que nada la forma del discurso, o quizás el objetivo del discurso, la naturaleza del discurso de los textos, está lo que es la ficción literaria y la ficción comercial. La ficción comercial es de las más populares actualmente y es de las que más podemos ver que se venden o se promocionan en redes sociales. Está más que nada enfocada al entretenimiento, al disfrute por un rato. Uno puede leer de este tipo de libros igual que ve una película, igual que va a dar un paseo, igual que va al parque de diversiones. También se le solía llamar literatura de consumo o mala literatura. Pero lo que tenemos que saber es que no todos los libros de ficción son literatura y no todos los libros son comerciales. Mucha gente confunde esto de lo que es la ficción literaria con la ficción comercial, pero como dije, la ficción comercial está más que nada enfocado no tanto a la forma del discurso, sino a la función, que es el entretenimiento. Presentar una historia de un modo fácil de consumir, entretenido, que evoque sentimientos y sensaciones, y que así como se comienza, se siga, se termine y se pase a la siguiente historia. Igual que cuando vemos una película. La vemos, la disfrutamos, terminamos de verla, hablamos de ella y pasamos a la siguiente. En cuanto a la ficción literaria, la función es más bien diferente. Y hay gente que confunde la ficción literaria con la ficción contemporánea, pero ya voy a explicar más adelante qué es esto de ficción contemporánea. La ficción literaria es un tipo de ficción que está más enfocada no solo a dar un mensaje como todo texto debe hacer, como todo discurso debe hacer, sino que usa el lenguaje de un modo estético. ¿Esto qué quiere decir? Que el lenguaje se nos presenta de un modo que no es natural a la pragmática, al modo de uso, al habla natural, sino que justamente se usa para construir ficción de un modo que el discurso sea bello, pero además también sea metafórico o simbólico, o incluso alegórico. ¿Qué quiere decir esto? Que el sentido del texto no es tan directo, sino más bien lo pueden encontrar bajo la superficie. O sea, las palabras dicen una cosa, pero en realidad están diciéndonos otra.
Obviamente con esto de usar el lenguaje de un modo estético no me refiero simplemente a un montón de palabras bonitas que en realidad no quieren decir nada. Se tiene que usar el lenguaje de un modo inteligente, bello y suficientemente significativo como para transmitir un mensaje al lector que no es un mensaje que pueda percibir si no reflexiona, si no lo comprende, si no lo interpreta, si no lo traduce de alguna manera. Ahora, en cuanto a lo que son los géneros editoriales, estos se dividen de acuerdo a la temática y específicamente hablando de lo que es la ficción. Tenemos varios géneros, como la ciencia ficción en la que se nos propone un escenario que puede ser futuro o más bien contemporáneo, pero en los cuales hay ciencia involucrada. Tal vez no ciencia en cuanto a avances científicos, pero puede ser en cuanto a un virus desconocido para el cual se debe encontrar una cura. El género de la ciencia ficción se subdivide en varios tipos. Ciencia ficción futurista, que sí propone un escenario futuro, ciencia ficción distópica en el que se propone el peor escenario posible, el peor futuro posible. También está lo que es la ciencia ficción contemporánea, también se le llama fantasciencia porque está ambientada en la contemporaneidad, en los tiempos en los que el lector se puede sentir más identificado, pero representa algún tipo de avance científico revolucionario que ya roza lo extraño, lo fantástico, por eso es fantasciencia. También está el género postapocalíptico en el que puede presentarse en los tiempos actuales, pero ocurre algo que inicia una catástrofe tal que amenaza el futuro de la humanidad, o de hecho ese futuro ya fue amenazado y el resto de lo que queda de la humanidad tiene que ver cómo puede sobrevivir, continuar y tal vez reconstruirse. También hay un subtipo de ciencia ficción que se está haciendo cada vez más popular y que puede a veces rozar la fantasía o lo que es también la ciencia ficción, como dije, y es el monster romance. En cuanto a lo que son experimentos o extraterrestres, o sea, romances con experimentos híbridos entre humano y algún tipo de especie animal, o también lo que son los extraterrestres, como dije, un romance con un extraterrestre como en la saga de Barbarians, pues es un subgénero también de la ciencia ficción, a veces de la fantasía. Ahora, en cuanto al otro género está la fantasía, justamente, que se subdivide en dos grandes ramas: fantasía ucrónica, que puede ocurrir en otros mundos o en otras épocas, pero no la contemporánea, y la fantasía urbana, que puede ocurrir más bien en la ciudad, generalmente en un ámbito más de nuestra época, de la época del mismo autor que lo escribe. Y ahora también podemos subdividir las tramas en lo que es... Sí, dije el monster romance cuando tiene bastante de romance, pero podemos encontrarnos con criaturas míticas, fantásticas, como minotauros, vampiros, hombres lobo. Eso es más bien de la fantasía. Está la fantasía oscura, que puede combinar elementos de fantasía con elementos de terror. La alta fantasía, por ejemplo, es un subgénero de la fantasía definido por su ambientación en un mundo imaginario, por las características épicas de los personajes, temas y trama. La fantasía heroica o fantasía épica es un subgénero del fantástico, caracterizado por la presencia de seres mitológicos o fantásticos, una ambientación ficticia de carácter medieval, antiguo, indefinido, o en cualquier caso sobre la base de sociedades tecnológicamente atrasadas y un fuerte componente mágico y épico. También está un subgénero famoso actualmente, que es el romantasy, que mezcla fantasía con una historia de amor en los cuales ambos son igualmente importantes. O sea, si uno saca la historia de amor de el relato y la historia no funciona igual, entonces es romantasy. Si le sacamos la historia de amor y el discurso puede seguir adelante, entonces no estamos ante un romantasy, sino simplemente ante un texto del género fantástico. Después está el género del thriller, que se subdivide en misterio y suspenso. El misterio nos cuenta más bien historias donde hay que descubrir algún secreto o algo,
resolver algún crimen, desmantelar alguna banda, y que generalmente están relatados desde el punto de vista del detective. Mientras que el suspenso, si bien puede que haya o no un misterio que resolver, más bien el texto nos plantea una gran inquietud, trata de mantener enganchado al lector, trata de sorprenderlo. Por ejemplo, lo que es el suspenso psicológico, tipo los libros de Jung Katzenbach, donde no es que había un misterio que resolver, sino había que salir de algún tipo de situación y había muchísimo suspenso, una atmósfera muy inquietante. Entre los subgéneros del misterio está lo que es la novela negra, en el que hay que resolver un asesinato, o el género detectives, donde puede que haya o no que resolver un asesinato o algún otro tipo de crimen, pero está involucrada una figura que es un investigador. También está el género de histórico, que puede que nos presente una ficcionalización de eventos reales, de eventos históricos reales, o la ficción histórica per se, en el que todo, o sea, está ambientado en una época histórica y puede que aparezcan personajes que fueron figuras históricas, pero todos los hechos son 100% ficticios. Por lo general también está asociado con el género del romance. El género del romance per se es otro género editorial, y este tiene varios tipos. Está el romance contemporáneo, como dije, el romance histórico, donde están ambientados en otra época y en la historia de amor. El romance contemporáneo tiene nuestra época. Está el romance New Adult, que es uno bastante nuevo, donde los personajes son más bien adultos, tipo de 26 años para arriba. El romance Young Adult, que son de 18 a 25 años. Romance juvenil, en el que tienen menos de 18 años, preferentemente comienzan desde los 15, pero por lo que se caracteriza es por contar una historia de amor entre al menos dos personas. Una novela que cuenta el crecimiento de un personaje y cómo encuentra el amor propio no puede ser una historia de romance. Puede que cuente una historia de amor propio, pero no es del género del romance. Este siempre tiene que ser un romance con un otro para construir algún tipo de relación. Hay varios subtipos, como dije: romance histórico, romance contemporáneo. Está el romance paranormal, en el cual hay un elemento fantástico, alguna criatura fantástica. O sea, supongamos que hablamos de una pareja, uno de los miembros de esta relación es un ser fantástico y el otro no. Por ejemplo, en Crepúsculo. Generalmente los personajes femeninos suelen ser humanos y los otros personajes, los personajes masculinos en cuanto a ficción heterosexual, pero en ficción homosexual puede que suceda que el chico sea uno normal y el otro anormal, o sea, un ser paranormal. Y después está el suspenso romántico, en el que esto del misterio, el suspenso, se intercala con una historia de amor y ambos son igualmente importantes. Tenemos también el género de terror. Este puede ser especulativo o realista, y terror paranormal, como historias de terror con vampiros o con criaturas sobrenaturales, sí, eso ya es terror más especulativo. Tenemos también la ficción, que es infantil y juvenil, que puede tener muchos tipos de subgéneros, pero está más que nada enfocado al público infantil o juvenil y trata temáticas que tienen que ver con estas etapas de la vida: la adolescencia, la adultez temprana, todos los cambios que representan la construcción de una persona, todos sus cambios, su evolución, pero sí, como dije, también teniendo en cuenta otros tipos de elementos, de temas, por ejemplo, fantasía juvenil, romance juvenil, un misterio juvenil, etc. Y por último está lo que es ficción contemporánea. Hay algunas editoriales que tienen otro subgénero, como aventura y acción, donde puede que se produzca una travesía que puede estar relacionado con la fantasía, la ciencia ficción, la ficción histórica, o historias más bien centradas en la acción, en batallas, pero estas pueden ser, como dije, ciencia ficción, fantasía, etc. Entonces no todas las editoriales presentan este género de aventuras y acción, pero sí la de ficción contemporánea. Si hablamos de algo más bien comercial, ficción contemporánea suele ser poner en esta etiqueta editorial todos los libros que no puedan poner en ninguna de las otras, que
cuentan historias más de la vida cotidiana, pero a veces ni siquiera es como que cuentan historias, sino son simplemente la vida cotidiana de las personas con algún tipo de reflexión o simplemente, como dije, cuentan la vida. Sally Rooney destaca bastante en este género, pero en cuanto a una ficción más literaria, la contemporánea se refiere a un tipo de historias que desafía lo que es la ficción moderna. ¿Y qué es lo que caracteriza la ficción moderna? De acuerdo a María del Carmen Boves Naves, en su libro La novela, nos cuenta que la ficción moderna o la novela moderna se caracteriza por contar con un discurso polifónico, o sea, en el que los personajes hablen y mediante estos diálogos podamos conocerlos, que presenten su voz dentro del discurso, la presencia de unas determinadas unidades sintácticas como las funciones actanciales, o sea, que los personajes o que distintos elementos de la trama cumplan ciertas funciones que pertenecen al cuadro actancial, que son destinador, que es la fuerza impulsora, el sujeto, que es la persona que va a hacer las acciones llamada por esta fuerza impulsora, que es el destinador, el destinatario, que es quien se va a beneficiar de las acciones que realizará el sujeto movido por el destinador, el objeto u objetivo, que es lo que quiere conseguir el personaje, el sujeto, y una figura de ayudante y oponente. Oponente es el que va a hacer el obstáculo en el camino del sujeto para conseguir el objetivo, y ayudante puede o no puede estar, y la persona que por el contrario al oponente es el que va a ayudar o va a ser de guía, puede ser compañero del sujeto en esta travesía para lograr ese objetivo. También un cronotopo, que se puede dividir en cronos en un tiempo y topo en un espacio determinado. Además cuenta con un esquema que mantiene en unas determinadas relaciones esas categorías, organizándolas en torno a la unidad dominante, y que por lo tanto podrá ser de un tipo preferentemente funcional, actancial y cronotópica, o sea, ubicada en un tiempo y un espacio determinado, y un hecho que genera unos valores semánticos porque orienta todas las unidades sintácticas, sea cual sea la dominante, hacia un sentido, la presencia en toda la novela de un narrador que sirve de centro para establecer un punto de vista, unas voces, unas distancias y un tono narrativo. Ahora, en las novelas contemporáneas, en la ficción contemporánea, todas estas características suelen estar deconstruidas o desafiadas. Nos podemos encontrar con novelas que no están ubicados ni en un tiempo determinado ni en un lugar determinado, que no cumplen con este cuadro actancial y cuya voz narrativa se entremezcle con la del propio autor en un subgénero que es la autoficción, o bien que no tenga un punto de vista bien definido, y además que puede que no haya más que un solo personaje, o puede que haya muchos cuyas voces no se puedan identificar, y que no tenga ningún esquema porque no siga una línea de inicio, desarrollo, final. Y por supuesto, los hechos que se cuentan en este tipo de relatos de ficción contemporánea no sean los típicos o los modernos. Si ustedes quieren hacer ficción contemporánea, muchos de los consejos que van a encontrar sobre la escritura no van a funcionar. Si quisiéramos ordenar los géneros literarios o dividir los géneros literarios de acuerdo a lo que es otro tipo de temáticas, a diferencia de los géneros editoriales, sería una cosa de nunca acabar, porque está por ejemplo, la literatura realista, la literatura costumbrista, la literatura naturalista, la literatura gótica, la literatura romántica, pero en cuanto al romanticismo, etc. Y bueno, ya es casi como dije, una cosa de nunca acabar, porque eso va dependiendo de las modas. Literatura es un concepto que ha variado mucho a lo largo de los años de lo que se considera literatura o no, pero sí podemos puntualizar en que la literatura es prácticamente una característica del discurso, y es que el discurso, tenga una función estética. Tal vez no vieron esto en la secundaria, pero si no, les voy a refrescar la memoria. El lenguaje cuenta con varios tipos de funciones, y una de ellas, como les había dicho, es la literaria. Está la informativa, en la que debemos referir a acontecimientos del mundo que nos rodea. La expresiva, en la que hay que transmitir emociones, sentimientos, intereses, deseos, ánimo, etc.
una función apelativa que busca argumentar o influir en el receptor de nuestro discurso, una función fáctica que es puramente comunicativa, una función estética, una función metalingüística que busca reflexionar acerca del lenguaje, y por último, que generalmente no está en las guías pero yo la agregué, es una función explicativa o expositiva que lo que busca tiene que ver con esta función referencial de hacer hincapié en el mundo que nos rodea, pero también es didáctica, o sea, exponer, enseñar. Podemos usar el lenguaje para informar acontecimientos de la vida real, para expresarnos, para convencer a otros, para comunicarnos meramente, para reflexionar sobre el lenguaje, para enseñar y además para hacer un discurso literario, o sea, un lenguaje más estético. Y por eso es que decimos que el lenguaje literario no es pragmático, entonces es un uso extraño a lo que es la lengua cotidiana. Pero eso lo hablaremos en otro programa. Yo he visto mucha gente en redes sociales que suele confundir lo que es ficción contemporánea con ficción literaria. Entonces van a escuchar que digan cosas como: la ficción literaria cuenta cosas de la vida cotidiana sin ton ni son, sin estructuras comunes a otro tipo de relatos. Y no, eso es ficción contemporánea. Si hablan de ficción literaria, es la que tiene un uso estético del lenguaje y no solo busca entretener o transmitir un mensaje, sino hacerlo con haciendo un uso extraño del lenguaje de todos los días. Y bien, gente, esto es todo por este episodio, el tercero de esta segunda temporada de Vení que te leo. En los siguientes vamos a estar hablando sobre este otro problema que me preocupa, pero al menos ya empecé a sentar las bases. Probablemente lo pueda hacer muy pronto. Espero de 1 a 2 programas ya poder hablarles al respecto, porque lo estoy preparando, pero siento que tenía que hacerlo acá para que no me quede muy largo el siguiente, aunque veo que quedó muy largo también. Entonces nosotros nos encontramos en el próximo episodio de Vení que te leo, tu lugar seguro para hablar sobre libros.